La gran aventura, capítulo 7, de Bárbara Cartland. Lanzó un profundo suspiro. Todo fue muy inquietante cuando sucedió, pero la mayoría de la gente lo ha olvidado. Sin embargo, cuando la vi a usted, tan joven, tan confiada y, como ya le he dicho, con gran parecido a su pobre esposa, comprendí que debía conocer la verdad. Todo parecía muy creíble. Mas Zenobia percibió instintivamente que había algo tras el aparente interés de Lady Mary por ella. No era que en realidad le preocupara su seguridad, su extraordinaria facultad de percepción, que ella siempre había utilizado al tratar a personas extrañas que conociera en vida de su padre, le reveló que Lady Mary no deseaba que ella continuara en el castillo. Al mismo tiempo, lo que había dicho parecía increíble. ¿Cómo podía inventar una historia tan fantástica en contra de su propio hermano? ¿Qué tiempo hace que sucedió esto?, preguntó Zenobia. Antes que Lady Mary pudiera contestarle, el bibliotecario, señor Hitchis, entró en la biblioteca. Traía un catálogo en la mano. Se acercó a Zenobia y empezó a decir: «Encontré lo que usted quería, señor». Entonces vio a Lady Mary y su actitud cambió. En un tono de voz diferente, saludó: «Buenos días, milady». «Buenos días, señor Hitchis. Espero que esté tratando de poner los libros en mejor orden del que están en la actualidad. Me tomó casi una hora la semana pasada encontrar el que buscaba». «Siento mucho saberlo, milady», dijo el señor Hitchis en tono de disculpa. «Y si usted me lo hubiera pedido, yo se lo habría buscado con mucho gusto». «Me gusta bastarme a mí misma», contestó Lady Mary con brusquedad. «Comentaré a su señoría sobre la indolencia que ha demostrado usted en su ausencia, para ver si él logra mejor atención que yo respecto a las cosas que necesitan hacerse». Se levantó de la banca que había bajo la ventana mientras hablaba. Empezaba a caminar hacia la puerta antes que, como si hubiera olvidado hasta su existencia, recordara de pronto a Zenobia. Se dio vuelta para decir: «¿Recuerde cuando le dije, señorita Weeb?» «Sí, desde luego, milady, y muchas gracias», contestó Zenobia. El señor Hitchis no habló hasta que estuvo seguro de que Lady Mary no podía escucharlo. Entonces dijo, como si estuviera hablando consigo mismo: «Quejas, siempre quejas. Nunca está satisfecha. Este lugar sería muy feliz si no fuera por ella». De pronto, como si comprendiera que había sido indiscreto, intervino con rapidez: «Encontré lo que usted desea, señorita Weeb, y se lo traeré enseguida». «¿De veras?», preguntó Zenobia. «Es un esquema histórico de los estados nativos de la India, en alianzas subsidiarias con el gobierno británico. Fue escrito por el coronel Malleson», contestó el señor Hitchis. «Eso es exactamente lo que necesito», sonrió Zenobia. El señor Hitchis se dirigió a los anaqueles para buscar el libro mencionado. Zenobia se preguntó casi con desesperación si lo que Lady Mary le había dicho era verdad. ¿Cómo era posible que el conde, un hombre tan magnífico e inteligente, hubiera podido asesinar a su esposa? Solo podía ser una exageración. Quizá era una calumnia por parte de su media hermana. Y, sin embargo, la forma en que Lady Mary lo había dicho hacía que pareciera muy convincente. Al mismo tiempo, no dejaba de amedrentarla. «Ella no estaba pensando en mi seguridad, eso es obvio», pensó Zenobia. «Por otra parte, podría inventar una historia tan absurda si, en verdad, no hubiera nada de cierto en ella». Decidió averiguar, ante todo, si el conde había sido casado o no. Con lentitud caminó hacia donde el señor Hitchis había subido por la escalera movible. Estaba bajando un libro de un anaquel cercano al techo. Zenobia levantó la mirada hacia él y el señor Hitchis dijo: «Aquí está, señorita Weeb. Gracias. Esto es justo lo que necesito. ¿Y dónde están los otros libros de referencias?» «En el tercer anaquel, de abajo hacia arriba, señorita Weeb». Cuando el señor Hitchis empezó a bajar por la escalera, Zenobia vio lo que buscaba. Era la edición más reciente de la Aristocracia de Debrett. Ella la sacó del anaquel. Cuando el señor Hitchis le entregó el libro que llevaba, Zenobia comentó: «Esto me ayudará mucho en lo que estoy haciendo para su señoría. Le agradecería mucho si pudiera averiguarme si tiene usted libros que describan los tesoros existentes en la India, Ceilán, los estados malayos y Labuan». «Se los buscaré con mucho gusto», repuso el señor Hitchis. «Supongo que todo esto está relacionado con la exposición que se va a realizar el año próximo». «Así es», sonrió Zenobia.
y estoy segura que necesitaré de su ayuda con mucha frecuencia. Cuente usted con ella, señorita Weeb. Será un placer. Debido a que estaba tan ansiosa por saber si Lady Mary había dicho la verdad, Zenobia subió a toda prisa por la escalera, en dirección de su salita. Abrió el ejemplar de Debrett sobre una mesa próxima a la ventana. Fue fácil encontrar a los Ockendon en aquella guía de toda la aristocracia inglesa. Aparecían numerosos personajes con ese apellido. La familia Ockendon llenaba una página y media. Los ojos de Zenobia se concentraron solo en el primer nombre. Ahí decía que el actual conde de Ockendon, noveno con ese título, se había desposado 11 años antes con Brigitte Patricia Jane, hija del duque de Dorset. Ella había muerto 6 meses después de su matrimonio. Así que era verdad. Aún entonces, Zenobia se quedó mirando las palabras como si considerara aquella información casi inverosímil como la propia historia que le contara Lady Mary. No sabía por qué le había sorprendido tanto. Tal vez era porque todos hablaban del conde como si éste fuera soltero. El señor Williamson comentó que no tenía deseos de casarse, pero no había añadido la importante aclaración de «otra vez». Era ciertamente muy extraño. Al mismo tiempo, a Zenobia la hizo sentirse muy incómoda el que Lady Mary deseara que ella se marchara. Y también la inquietaba, ahora, pensar que estaba trabajando con un asesino. Zenobia había conocido asesinos en sus viajes con su padre. Claro que los había conocido. Los jefes de los cuales conoció en Sarawak se jactaban de las cabezas que algunos de ellos llevaban en la cintura o que colgaban de las casitas en las que vivían. Había maharajas en la India que habían capturado y torturado hasta matar a sus enemigos, hecho que era del conocimiento de todos. Los jeques de África hablaban con orgullo de los miembros numerosos de otras tribus a quienes habían exterminado de un modo o de otro. En Inglaterra, en cambio, era diferente. El conde, sin importar cuáles fueran sus defectos, era un caballero, como fue el padre de ella. ¿Cómo podía creer que hubiera matado con toda deliberación a su esposa solo porque había perdido la calma con ella? Zenobia se preguntó qué diría él si le contaba lo que sabía. De inmediato, debido a que se sentía demasiado tímida frente a él para hacer una cosa así, decidió interrogar al señor Williamson. Como no había ningún mensaje del conde pidiendo su presencia, bajó al vestíbulo. Pidió a uno de los lacayos que la condujera a la oficina del señor Williamson. El hombre la guió por el pasillo que conducía al comedor. El lacayo abrió una puerta antes que llegaran a éste. Zenobia se encontró en una amplia oficina, con mapas en los muros. Había numerosas cajas de metal, todas inscritas con el nombre del conde y su escudo de armas. El señor Williamson y su ayudante estaban trabajando en sus escritorios. Ambos se pusieron de pie al ver entrar a Zenobia. Era evidente que el señor Williamson se sentía complacido al verla. «Buenos días, señorita Weeb», dijo. «Esta es una grata sorpresa. Espero que pueda ayudarla, si es por esa razón por la que ha venido a verme». «Está usted en lo cierto, señor Williamson», contestó Zenobia, «pero podría hablar con usted en privado». El señor Williamson miró en dirección de su ayudante y éste salió presuroso de la habitación. Cuando la puerta se cerró tras él, Zenobia se sentó en el lado opuesto del escritorio del señor Williamson. Este volvió a sentarse y dijo: «Espero que haya encontrado todo cuanto deseaba, y estoy seguro de que está usted disfrutando del castillo». «Es maravilloso», contestó Zenobia, «y como su señoría me permitió montar esta mañana, me siento feliz y muy agradecida de estar aquí». «Eso es lo que deseaba escuchar», dijo el señor Williamson con satisfacción. Zenobia contuvo el aliento. Enseguida dijo: «Sin embargo, acaba de suceder algo que me ha inquietado». El señor Williamson la miró con fijeza. Ella comprendió que estaba pensando que debía referirse al conde. «No hay nadie con quien pudiera yo hablar de esto más que con usted», explicó Zenobia, «y solo espero que no me considere indiscreta por mencionárselo». «Puede decirme lo que desee, señorita Weeb, y tenga usted por seguro que estoy dispuesto a ayudarle en todo lo posible». Debido a que el tema le parecía embarazoso, Zenobia no lo miró. Relató en voz baja lo que Lady Mary le había dicho. El señor Williamson lanzó un profundo suspiro cuando Zenobia terminó su relato con una pregunta. «Me parece del todo increíble, pero ¿hay algo de verdad en ello?»
Hubo una pausa antes que el señor Williamson hablara, con lo que a Zenobia le pareció que era un gran esfuerzo. Le contaré lo sucedido, señorita Weeb, aunque lamento en verdad que Lady Mary haya hablado de algo que el padre de su señoría nos ordenó a todos cuando sucedió, que no debía ser revelado a nadie. Zenobia lo miró con fijeza y de inmediato preguntó: ¿Me está usted diciendo que es verdad? Por supuesto que no es exacto que su señoría haya asesinado a su esposa, contestó el señor Williamson. Es muy criticable y vergonzoso que Lady Mary afirme tal cosa. Entonces, ¿qué sucedió? El señor Williamson lanzó un profundo suspiro antes de empezar a decir: cuando su señoría, quien desde luego era el vizconde en esa época, se encontraba estudiando en Oxford, él y varios de sus amigos, un tanto atrevidos, todos ellos jóvenes aristócratas, escucharon una conferencia que les dio un profesor visitante. Vio que Zenobia escuchaba con gran atención y continuó. El profesor expresó la opinión de que ningún joven de la edad de ellos era capaz de decidir su propia vida, no solo en cuanto a la profesión que debían seguir, sino también en lo concerniente a sus respectivos matrimonios. Es decir, que no eran capaces de elegir la esposa idónea, que se convirtiera en una madre responsable para sus hijos. La voz del señor Williamson se impregnó de desprecio al agregar: fue una perorata absurda con la que solo consiguió despertar en los jóvenes oyentes una gran rebeldía. Al final de cuentas, los hizo decidirse a demostrar que el profesor estaba muy equivocado. Zenobia sonrió. Puedo comprenderlo. Lo que sucedió era inevitable, continuó el señor Williamson. Los estudiantes más osados, de los cuales su señoría era uno de ellos, optaron, después de una cena en la que se había bebido demasiado y hecho no poco escándalo, que todos se casarían. ¿Casarse en ese momento? ¿Quiere usted decir? Por desgracia, cerca de Oxford, en esa época, continuó el señor Williamson, había una de esas capillas que ya no existen, en las cuales, debido a que eran privadas, pero estaban consagradas, el vicario podía realizar matrimonios sin licencia previa y sin amonestaciones, como era obligatorio en otras iglesias. He leído sobre ellas, murmuró Zenobia. El señor Williamson prosiguió. 10 de los jóvenes, que naturalmente tenían amigas con las que cenaban y bailaban cuando no estaban estudiando, fueron a buscar el objeto de sus afectos y se lanzaron hacia la capilla a mitad de la noche. Zenobia contuvo el aliento. Despertaron al vicario, continuó el señor Williamson, y en la forma más irresponsable los casó. No parece posible, murmuró Zenobia. Eso fue lo que el difunto señor conde dijo cuando se enteró. Yo acababa de empezar a trabajar con él en esos días y comprendí lo escandalizado y angustiado que se sentía por lo sucedido. Otro tanto podía decirse de Lady Mary. Hizo una pausa. Entonces, como si alejara la mirada, dijo: había, sin embargo, en lo que a su señoría actual se refiere, una circunstancia atenuante. ¿Cuál era? La muchacha con la que se casó no era, por decirlo así, una de las chicas de Oxford, como las muchachas con las que sus amigos se casaron. Ella era la hija del duque de Dorset. Zenobia recordó que eso era lo que había leído en Debrett, pero no habló. El señor Williamson siguió hablando. Lady Bridget estaba hospedada en un hotel porque había ido a visitar a su hermano, condiscípulo de su señoría. Era una joven muy bonita, y creo que milord, que la había visto ya 2 o 3 veces, se sentía atraído por ella. De cualquier modo, era obvio que ella sí estaba enamorada de él. Al recordar lo que el señor Williamson le había dicho antes, Zenobia pensó que esto era comprensible, y sus ojos estaban fijos en el rostro de él, cuando el hombre continuó diciendo: yo no sé, pero tal vez el duque estaba ya pensando que un matrimonio entre su hija y el hijo del conde de Ockendon podría resultar una alianza muy ventajosa. No puede haber otra explicación para el hecho de que Lady Bridget haya consentido en casarse de forma tan peculiar a mitad de la noche. ¿Pero el matrimonio era legal?, preguntó Zenobia. Los padres de varios de los jóvenes pidieron que se anulara la ceremonia, basándose en que sus hijos eran menores de edad y que ellos, como sus tutores naturales, no habían dado su consentimiento para el matrimonio, por lo que éste resultaba inválido. ¿Y lo consiguieron? Todo se mantuvo en secreto, pero creo que sí. Entonces, ¿por qué no hizo lo mismo el conde de Ockendon? Simple orgullo por parte del conde y del vizconde, señorita Weeb.
Ninguno de los dos quiso admitir la irresponsabilidad de tal acción. Considero, además, que el duque de Dorset, que no era un hombre muy rico, se sintió muy complacido de que su hija hubiera hecho un matrimonio tan ventajoso, antes de haber sido siquiera presentada a la corte. Zenobia podía vislumbrar con toda claridad lo sucedido. Pensó que era el tipo de orgullo absurdo que tarde o temprano termina en desastre. Por fortuna, había tenido lugar una muerte en la familia hacía poco tiempo, continuó el señor Williamson, y esto hizo que un matrimonio secreto pareciera menos peculiar a los ojos de la alta sociedad de lo que habría parecido de otra manera. Zenobia estaba escuchando con gran atención y él continuó. Cuando su señoría volvió de Oxford, al terminar el curso, los novios fueron presentados aquí en el castillo ante toda la familia. Se les asignaron sus propios apartamentos y sus propios sirvientes en el ala occidental del castillo. Zenobia esperó y adivinó instintivamente lo que había sucedido. Su señoría era demasiado joven para la responsabilidad del matrimonio, continuó el señor Williamson, y Lady Bridget, para entonces ya vizcondesa, era, si me permite usted decirlo, muy bonita, pero poco inteligente. Empezaron a reñir y, como la mayoría de los jóvenes, ambos se negaban a admitir el punto de vista del otro. El señor Williamson pareció indeciso al añadir. De pronto sobrevino la tragedia. Después de una riña que empezó durante la cena, frente a los sirvientes, y continuó ruidosamente cuando fueron primero a su sala y subieron más tarde a su dormitorio. Lady Bridget murió al caer de una ventana. Zenobia lanzó un leve murmullo de horror. Fue encontrada no esa noche, sino a la mañana siguiente. Había caído de una gran altura y había muerto instantáneamente. La voz de Zenobia era tan baja como la del señor Williamson cuando preguntó. Sin embargo, su esposo no la empujó, como dijo Lady Mary, ¿verdad? Por supuesto que no, afirmó el señor Williamson con vehemencia. Después de haber discutido por mucho tiempo, su señoría salió del dormitorio de su esposa y salió de la casa por una escalera de servicio, por lo cual, desafortunadamente, nadie lo vio. Salió al jardín y de ahí se dirigió al lago, donde permaneció hasta la 1 de la mañana. Volvió al castillo por una puerta diferente, a la que usara al salir. Se dirigió a su dormitorio y se quedó dormido. Entonces, ¿por qué Lady Mary? Empezó a decir Zenobia. El señor Williamson levantó una mano. Espere un momento, señorita Whip. Cuando la vizcondesa fue encontrada y varios sirvientes informaron al padre de su señoría sobre lo ocurrido durante la cena, el viejo conde supuso que su hijo era el culpable. Zenobia pareció sorprendida, pero el señor Williamson continuó. Su actual señoría aseguró que era inocente y dijo lo que había sucedido con exactitud, tal como yo se lo he narrado a usted. Por desgracia, nadie lo había visto salir de la casa, y como había vuelto por otra ruta diferente, no pudo hallar el cuerpo de su esposa tirado bajo la ventana. Nadie, tampoco, lo vio subir a su dormitorio. ¿Y su ayuda de cámara? Su ayuda de cámara estaba ese día con un fuerte resfriado, y el vizconde le había dicho que se fuera a la cama temprano, y no lo esperara, que él se atendería solo. Después, ¿qué sucedió?, preguntó Zenobia. Para entonces había sido llamado el doctor, y éste había visto ya cómo murió la vizcondesa. El difunto conde estaba pensando que era su deber notificar a las autoridades de lo sucedido, cuando la hija de un jardinero evitó que su señoría fuera enviado ante los magistrados. ¿Cómo fue eso? Se había estado entrevistando en secreto con un joven que sus padres no aprobaban, pero fue lo bastante valerosa como para confesar la verdad. Ella y el muchacho se habían estado haciendo arrumacos junto al lago. Cuando vieron acercarse al vizconde, se ocultaron entre los arbustos. Ella descubrió cómo había permanecido largo tiempo contemplando el agua, casi como si estuviera pensando en arrojarse a ella, según dijo. De pronto se quedó sentado en la orilla opuesta a donde ellos estaban ocultos, pensando, supone uno, en la tragedia de su matrimonio precipitado durante casi 1 hora. Así que eso lo salvó, exclamó Zenobia. De algún modo se sentía aliviada y contenta de que la historia hubiera tenido este final. Así fue como se evitó que fuera presentado a los tribunales acusado de homicidio. La muerte de la vizcondesa fue declarada accidental. ¿Y por qué Lady Mary lo acusa de una cosa tan terrible?
Hubo un prolongado silencio y Zenobia pensó que el señor Williamson no le iba a decir la verdad. Finalmente, casi como si él estuviera haciendo un gran esfuerzo para pronunciar las palabras, dijo: Lady Mary está resentida contra su medio hermano, porque ella, por no ser hombre, no heredó el título ni la finca. Me parece increíble que se sienta así, hasta el punto de acusar deliberadamente a su medio hermano de un crimen que ella sabe bien que él no cometió. De nuevo se hizo una pausa antes que el señor Williamson dijera: Me temo que su posición ha afectado la mente de Lady Mary desde hace tiempo, y ahora, desde el accidente ocurrido a su señoría, ha asumido una autoridad a la que no tiene derecho, y todos cuantos viven aquí la resienten. Titubeó antes de añadir: Ella pretende también, por todos los medios a su alcance, poner a los sirvientes de mi lord en su contra. No puedo creerlo, exclamó Zenobia. Al mismo tiempo, comprendió ahora que esta era la peculiaridad que había sentido respecto a Lady Mary. Súbitamente se le ocurrió un pensamiento y preguntó: Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.